Definición del análisis estático no lineal pushover. El análisis estático no lineal pushover se basa en la aplicación de un patrón de cargas laterales que se van incrementando hasta alcanzar un desplazamiento objetivo, referido típicamente al tope de la estructura. Es decir, vamos a tener el control del desplazamiento de un nodo ubicado en el tope de la edificación, que por lo general en un pórtico sería el de la derecha, asumiendo un patrón de cargas laterales de izquierda a derecha. Y esto nos va a dar entonces lo que será la respuesta de esta estructura, a medida que esas cargas se van incrementando. Por eso decimos que durante el proceso de análisis, la estructura comienza con una respuesta elástica asociada a una rigidez inicial. Esa rigidez inicial la vemos en este valor de K sub 0. Fíjense, parte del origen y es tangente a la curva al inicio de este sistema de carga lateral. Pero luego, con el incremento de las fuerzas, los elementos superan su cedencia, se produce una reducción de la rigidez y con ello dicha estructura consigue incursionar en el rango inelástico en proporción a su ductilidad. Cabe destacar que la reducción de la rigidez implica un aumento de los periodos. Y con esto, bueno, pudiéramos decir que van cambiando las propiedades dinámicas de la estructura. Y la ductilidad juega un papel fundamental porque es lo que nos va a dar esa incursión elástica. Sabemos que una estructura que no sea dúctil, que experimente una falla frágil prematura, verá, digamos, disminuida su ductilidad y por tanto su posible incursión elástica y disipación de energía. Por tanto, es fundamental entender y por tanto es fundamental que que las estructuras sean suficientemente dúctiles, asociadas, por supuesto, a la demanda sísmica. Aquí en la parte inferior vemos, por ejemplo, lo que es la representación esfuerzo de deformación del acero, definiendo lo que es la deformación unitaria real y un modelo simplificado, idealizado de lo que sería una deformación unitaria en comportamiento elastoplástico. Es muy típico trabajar con este comportamiento para hacer los análisis no lineales. A cada elemento estructural se le asignan rótulas plásticas en función a su tipo de falla. Estos tipos de falla pueden ser a flexión, a corte, a flexocompresión, torsión, etc., que indican cuál es su capacidad cedente y última en términos de curvaturas, rotaciones o desplazamiento. Las curvaturas están asociadas a secciones, rotaciones a los elementos ya prismáticos, por así decirlo, elementos vigas, columnas, y los desplazamientos están asociados ya a la estructura en sí, pórticos o estructuras tridimensionales. Con el incremento de las cargas laterales se observa cómo van apareciendo las rótulas en cada uno de los elementos, dejando en evidencia el mecanismo de falla que se produce, ya sea dúctil o frágil, el cual puede conducir finalmente al colapso. Vemos aquí en la figura superior derecha cómo se van generando diferentes rótulas en elementos vigas, en columnas, y como también vemos un patrón de colores que nos va indicando una medida de esa incursión elástica, es decir, una medida del daño que hay en esa rótula. Entonces esto nos permite analizar y comprender lo que sucede en la estructura. Y por supuesto hacer ajustes para que ese mecanismo de disipación de energía sea el adecuado. La estructura se puede seguir deformando en el rango elástico mientras los mecanismos frágiles no comprometan la estabilidad o bien los elementos tengan suficiente ductilidad. Vemos aquí lo que es el diagrama momento-curvatura. Identificamos un primer punto de momento de agrietamiento, un segundo punto de momento cedente y luego vamos a un punto de condición última. Entonces, el rango de ductilidad lo asociamos siempre entre la cedencia y la condición última. Y ese cociente φ entre φy sería la ductilidad, por ejemplo, de una sección, que la hemos tomado, repito, de un diagrama momento-curvatura.
Entonces, es fundamental controlar las fallas frágiles, propiciar las fallas dúctiles y que la estructura tenga una adecuada utilidad para la demanda sísmica a la que está sometida.